¿Qué tal? Buen día. Agradezco mucho la invitación al comité organizador, la oportunidad de estar en este foro tan importante y tan querido. La intención en esta ocasión es poder situar a la prostatectomía laparoscópica en este año 2021 desde varios puntos de vista y compartir cómo ha evolucionado esta técnica en nuestro centro hospitalario. La historia, desde el punto de vista del tiempo, de la evolución, empezó realmente desde 1904, cuando el doctor Young describió el abordaje perineal. Tuvieron que pasar casi 80 años para que el doctor Walsh sistematizara el abordaje retropúbico. En 1997, el doctor Schussler describió la prostatectomía radical a través de un abordaje laparoscópico y no tardó mucho tiempo, tan solo algunos meses, en que el doctor Raboy describió la vía laparoscópica extraperitoneal. En el 2002, el doctor Binder y Menon describieron la técnica con la asistencia del robot y el último y prometedor avance se dio en el 2016, cuando el doctor Kau describió esta técnica a través de un puerto único, la cual aún se encuentra en desarrollo, pero como les mencionaba, es bastante prometedor este abordaje. Y entonces, estos dos últimos avances, de alguna manera, han opacado un poco a la vía laparoscópica. Los reflectores, sobre todo desde el punto de vista editorial, se encuentran actualmente sobre el robot. Pero, realmente, ¿cómo se comparan entre sí estos abordajes? ¿Cómo se compara la prostatectomía radical asistida por robot y la prostatectomía radical por vía laparoscópica contra el abordaje abierto? Este análisis, el más importante de Cochrane del año 2018, compara la prostatectomía laparoscópica y la prostatectomía asistida con robot con el abordaje abierto. Los únicos cambios, las únicas diferencias significativas son que con el abordaje laparoscópico o robótico hay menor dolor postoperatorio, los índices de transfusión son significativamente menores y en general se relaciona con internamientos más cortos. Pero en cuanto a los resultados funcionales, es decir, en cuanto a la continencia y a la función eréctil, realmente no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa. Tampoco en cuanto a las complicaciones. Lamentablemente, en esta revisión no se reportan ni la sobrevida libre de enfermedad ni la sobrevida global. Sin embargo, este estudio pone en la misma bolsa tanto la vía laparoscópica y la robótica para compararla con la cirugía abierta. Entonces, tratando de distinguir un poco y de comparar la vía robótica contra la laparoscópica pura, probablemente el mejor trabajo que revise este aspecto es este artículo del doctor Wang del año 2019. Y en este metaanálisis realmente no se encuentra ninguna diferencia en cuanto a los parámetros transoperatorios. El tiempo quirúrgico, el sangrado, el índice de conversión, el dolor postoperatorio y los días de estancia hospitalaria son comparables entre la cirugía robótica y la cirugía laparoscópica. Sin embargo, las únicas diferencias que se encontraron en este estudio fueron que en cirugía robótica hay menores complicaciones y, curiosamente, la continencia al año después de la cirugía es significativamente mejor
con el abordaje laparoscópico. Entonces, ¿cuál es el lugar actual de la prostatectomía radical por laparoscopía? El trabajo que mejor puede responder a esta pregunta es esta revisión de principios de este año del doctor Bansal en la India. Él hace una revisión de toda la información de la literatura en cuanto a laparoscopía y a cirugía robótica en urología de los últimos 30 años. Y de manera similar concluye que la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica son comparables. Ambos se diferencian de la cirugía abierta en cuanto a que proporcionan menor sangrado, menor estancia intrahospitalaria y menor dolor. Y ellos, la única diferencia que encuentran significativa es que al parecer el robot se relaciona con una menor curva de aprendizaje. Pero el resto de los parámetros son totalmente comparables respecto de ambas técnicas. Toda esta información de alguna manera se refleja en la actualidad en las diferentes guías de tratamiento de este año. En las guías de la NCCN del 2021, realmente recomiendan que no hay ninguna vía de tratamiento que supere a la otra. Las guías consideran que los resultados son comparables con cualquier abordaje, siempre y cuando sean manos experimentadas. De manera similar, las guías de la Asociación Europea de Urología menciona que no hay diferencias significativas en los resultados oncológicos ni en los resultados funcionales. La cirugía robótica y la laparoscópica tienen una menor tasa de transfusión y una hospitalización significativamente más corta que la abierta. Y también ellos hacen énfasis en que los resultados dependen fundamentalmente del cirujano y del volumen de prostatectomías radicales que se realicen en la institución de la que estemos hablando. Por tanto, la cirugía laparoscópica sigue estando vigente como la cirugía abierta o como la asistida por robot. Si la cirugía laparoscópica está tan vigente como podemos encontrar en la literatura, entonces, ¿cómo se comparan las diferentes vías de abordaje? La vía transperitoneal contra la extraperitoneal. Lamentablemente, no hay muchos estudios, grandes metaanálisis que puedan ser contundentes, pero probablemente uno de los más importantes publicados a la fecha es este estudio del doctor Wang, publicado en el 2018. Incluye a 1,674 pacientes sometidos a prostatectomía radical y compara la vía transperitoneal contra la extraperitoneal. De manera similar, ambas son muy parecidas en cuanto a sus resultados. El tiempo quirúrgico, el índice de transfusión, el índice de conversiones, complicaciones transoperatorias y el tiempo de permanencia de la sonda transuretral son comparables. Sin embargo, la vía transperitoneal se relaciona con un mayor índice de complicaciones postoperatorias. Esa fue la única diferencia estadísticamente significativa que se encontró en la presente publicación. En un trabajo anterior, también un metaanálisis que incluye a 1,715 pacientes, se encontró que la vía extraperitoneal se relaciona con un menor tiempo de permanencia de sonda transuretral, una menor tasa de transfusión, una menor frecuencia de presentación de hilio y una estancia hospitalaria significativamente más corta en comparación con la vía transperitoneal pura. De tal manera que
ni en estos ni en ningún otro estudio se ha demostrado que el abordaje transperitoneal sea superior al abordaje extraperitoneal. De alguna manera, la cirugía transperitoneal inició con Schussler, que justificó el hecho de abordar transperitoneal porque uno de los puntos claves de la intervención era precisamente la disección de las vesículas seminales. La amplitud de este espacio permitió la introducción del robot y por eso esta vía de alguna manera se popularizó. Sin embargo, la vía extraperitoneal que describió Raboy realmente es la técnica que se conocía desde el abordaje retropúbico de Walsh y también por vía laparoscópica se conocía muy bien este abordaje porque es la vía que se utiliza para la plastía inguinal por vía laparoscópica extraperitoneal. Y estos conceptos realmente han coincidido con el abordaje que nosotros hemos utilizado durante ya 16 años en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional. Nosotros utilizamos una posición de Trendelenburg de alrededor de 30 a 40 grados, lo que nos ayuda a separar la bolsa peritoneal en sentido cefálico. El abordaje consiste en que de manera digital, a través de una pequeña incisión subumbilical, desarrollamos el espacio preperitoneal, bien adosados a la cara posterior de los músculos rectos anteriores del abdomen. Disecamos con el dedo y frecuentemente utilizamos un balón disector. Este dispositivo que se llama Spacemaker de Covidien facilita un balón que tiene una capacidad de alrededor de 1 litro y que además de ampliar un poco más la disección, nos ayuda a establecer un poco de hemostasia. Una vez desarrollado el espacio, realmente la cirugía se parece muchísimo a la vía transperitoneal, solo que sin los riesgos que esta conlleva. Esto es un poco la técnica que seguimos utilizando en el hospital. Colocamos el balón por vía preperitoneal a través de una pequeña incisión subumbilical. Esta incisión realmente nos permite extraer la pieza después de la cirugía y casi siempre la tenemos que ampliar un poco. Este dispositivo lo introducimos hasta topar con el pubis y bajo visión directa, como ustedes pueden observar, la cámara nos permite estar vigilando la disección que se hace al inflar este balón y nos permite identificar todas las estructuras de este espacio de retios, los músculos de la región anterior del abdomen, los vasos epigástricos, el pubis, la vejiga, en fin. Una vez establecido este espacio, nos permite colocar el resto de los trócares de manera convencional. Y quiero compartir con ustedes la técnica que utilizamos actualmente en nuestro hospital. El primer paso, bueno, pues es limpiar un poco la próstata de todo el tejido adiposo que la cubre, de tal manera que podamos identificar de manera clara el cuello vesical. La incisión del cuello vesical la hacemos un par de milímetros por detrás de la unión próstato-vesical para una mayor seguridad oncológica. Buena parte de los bordes quirúrgicos positivos son en esta zona. Y entonces, la facilidad
de sentir la consistencia y los límites de la próstata nos permiten hacer una sección bastante exacta y bastante temprana en el inicio de la cirugía. Como ven, introdujimos un dilatador de Van Buren que nos permite desplazar la próstata sin la necesidad de otro trocar adicional. Esto nos ayuda a desplazarla hacia abajo en el momento que ligamos el complejo venoso de Santorini, y este complejo siempre lo ligamos antes de seccionarlo. Ahora utilizamos siempre un par de lazadas porque era frecuente que el punto se deslizara y se soltara más tarde en la intervención. Entonces ahora siempre ponemos un par de lazadas en este punto. Una vez controlado el Santorini, ya tenemos bien identificado el cuello de la vejiga, y entonces continuamos hasta separar el labio posterior de la vejiga. Probablemente este es uno de los puntos en donde al principio la curva de aprendizaje puede ser un poco más confuso. Sin embargo, lo que hemos aprendido es que realmente buscando este plano que van a ver ustedes de las fibras longitudinales después de seccionar el cuello es fundamental para estar seguros de que nos encontramos en la fascia de Denneuvillers posterior. Esto nos permite identificar de manera muy temprana los pedículos prostáticos y controlarlos, y también nos permite tener de frente a los conductos deferentes y a las vesículas seminales. Como ven, a pesar de que estamos a través de una vía extraperitoneal, el espacio es más que suficiente para poder abordar estas estructuras. Una vez que identificamos los deferentes, y de nuevo, miren el espacio que se logra entre la próstata y la vejiga para seccionar estas estructuras, después de cortar los pedículos, podemos perfilar muy bien el trayecto del pedículo venoso dorsal de Santorini. Y lo podemos seccionar. Vean cómo se puede visualizar perfecto en una zona más pálida, que podemos ir cortando gradualmente para ir ahora desarrollando el ápex prostático. Prácticamente de rutina utilizamos el bisturí armónico, que en este sentido es bastante eficiente en la sección gruesa del plexo venoso dorsal de Santorini. Y una vez que hemos cortado la mayor parte de las venas, se requiere de un corte mucho más fino, mucho más preciso, y preferimos las tijeras para ir confeccionando gradualmente el ápex prostático y procurar, de la misma forma como lo hicimos en el cuello vesical, dejar un par de milímetros para evitar bordes positivos. Aquí pueden ver cómo se empieza a delimitar perfectamente bien la uretra, y vean cómo se puede identificar muy bien el borde anterior del ápex prostático. Entonces, la sección debe de ser ligeramente por delante del borde anterior del ápex prostático, tratando de dejar un pequeño margen, la famosa técnica del collar o collar technique, que implica dejar un par de milímetros del esfínter sobre el ápex prostático para evitar bordes positivos. En la sección del
del esfínter, es muy importante identificar las dos capas que tiene, una capa externa que es circular y la más interna longitudinal. Esto nos permite ser muy precisos en la sección. Vean, ahí seccionamos la capa circular y por debajo se encuentran estas fibras longitudinales que nos indican que estamos cortando sobre el esfínter sin involucrar tejido prostático. De nuevo, observen cómo el Van Buren nos ayuda mucho a orientarnos, a movilizar también la uretra y facilitar este paso. Por último, la anastomosis uretrovesical la realizamos prácticamente de manera rutinaria con una sutura barbada de 15 centímetros, 3 ceros, y nos permite perfectamente afrontar la vejiga sobre el esfínter, a pesar de que, bueno, son 15 centímetros, es más que suficiente a la longitud de esta sutura. Incluso cuando se requiere realizar una maniobra de raqueta. La raqueta, hemos aprendido que cuando se necesita, es mucho mejor dejarla al final del procedimiento, es decir, hacer una raqueta anterior, como podemos observar en este caso, en donde le damos prioridad a la anastomosis, y una vez que hemos completado la circunferencia del esfínter, completamos este último segmento de la raqueta anterior, y esto también nos permite hacer esta pequeña suspensión del cuello vesical que aprovechamos para evitar tener que realizar algún nudo. Pasamos un punto a través de la sínfisis del pubis y esto nos ayuda a que se retenga perfectamente bien la sutura y también a quitarle tensión sobre la anastomosis. Y esto también nos ha favorecido en cuanto a la recuperación de la continencia urinaria. Bueno, en este video es muy cortito, es solamente tratar de subrayar alguno de los tips que usamos de manera ya sistemática durante la anastomosis uretrovesical. Empezamos siempre a las 3 del horario. Ahí ponemos el primer punto y damos tensión, afrontamos la vejiga con el esfínter. Y después seguimos con toda la hemicircunferencia inferior. Una vez que tenemos esta parte inferior de la anastomosis, nos permite, como veremos un poquito más adelante, pasar la sonda transuretral bajo visión directa, y esto también nos da de alguna manera un templete, nos da unos límites muy claros para completar la circunferencia superior de la anastomosis. Este video lo quisimos poner precisamente porque es el caso de una próstata voluminosa, en donde el cuello, como pueden ustedes ver, es un cuello amplio que va a requerir precisamente la elaboración de una raqueta. Pero es fundamental que esta raqueta la dejemos al final, porque además al momento de hacer la prueba hidráulica, de inflarla, de llenar la vejiga con líquido, nos deja ver de una mejor forma el probable sitio de fuga y no dejarlo posterior como lo hacíamos antes. En general, si ustedes notan, la parte izquierda de la anastomosis la realizamos con la mano derecha
la parte derecha de la anastomosis, utilizamos nuestra mano izquierda. Y esto facilita muchísimo el paso preciso de la sutura. Esto es lo que les acabo de comentar. Bajo visión directa pasamos la sonda y en cuanto completamos la circunferencia del esfínter, entonces confeccionamos la raqueta anterior. Y entonces esta es la forma como hacemos todas nuestras anastomosis. Vean, realmente estamos viendo en tiempo real, sin mayor edición, la anastomosis. Es una parte de la cirugía que realmente ya no requiere de mayor consumo de tiempo, siempre y cuando la tengamos bien sistematizada. Esto nos da mucha idea de lo que ayuda el Van Buren y la sonda para poder dirigir muy bien nuestra sutura a través de la uretra. Me voy a adelantar por cuestiones de tiempo, que ya prácticamente lo consumimos todo. Esta es la raqueta anterior y se termina la anastomosis. En conclusión, la prostatectomía radical laparoscópica por vía extraperitoneal realmente combina las ventajas de la laparoscopía y del abordaje retropúbico. Reduce complicaciones peritoneales como son el hilio, las lesiones enterales y las adherencias postquirúrgicas. Realmente es nuestro espacio de trabajo natural, el que conocemos perfectamente, incluso de manera postoperatoria. Hasta ahora, en ausencia de alguna ventaja clara de la asistencia robótica, el acceso limitado de esta tecnología y, por supuesto, el alto costo, deja a la laparoscopía como una técnica vigente, sobre todo en países en vías de desarrollo como lo es el nuestro. La mayor parte de los abordajes elegidos por los urólogos no es en base a resultados, sino en base a los procedimientos en los que fueron entrenados. Por lo que tenemos que seguir en este camino de seguir enseñando cirugía laparoscópica, en lo que el robot se puede extender más. Y bueno, termino comentándoles que la habilidad más importante desarrollada en cirugía laparoscópica es precisamente la paciencia. Muchas gracias.